libertad que no goza en todas partes. Esa sensación no se puede medir en palabras, eso de tú tener la libertad de expresarte, de comunicarte, de poder hacer lo que quieres, es un valor, bueno, muy apreciado, ¿no? Tú comentabas en la segunda parte de tu pregunta, ¿qué era? Yo le preguntaba si usted todavía tiene confianza de que va a poder ejercer como presidente electo, con todo lo que ha pasado. Bueno, esa es nuestra aspiración, por eso estamos luchando, por eso todos la dirigencia política en Venezuela está apuntando a eso, a que el 10 de enero podamos tener una transición en paz. Y ese fue en buena medida el mensaje que nosotros quisimos transmitir durante nuestra campaña electoral. Una transición en paz, una transición democrática en paz, que Venezuela recobre la normalidad institucional democrática y que la recobremos en paz, porque nuestra aspiración es que sea un gobierno para todos, donde todos pueden caber, donde todos puedan tener derecho a expresarse libremente, sin temor, sin persecución de ningún tipo. Usted decía en su último mensaje en video que su estadía en España confiaba que fuera temporal. Sí. ¿Usted cree qué circunstancias tienen que ocurrir para que usted pueda volver a Venezuela? Bueno, que no, afortunadamente falta poco tiempo, porque solamente la toma de posesión es el 10 de enero del año 2025 y para eso faltan solamente unos pocos meses. Nosotros tenemos que tener garantías de que esa transición va a tener lugar, de que vamos a tener una transición en paz, de que hay garantías para que esa transición se dé y que podamos asumir el gobierno en circunstancias pues tal como lo pautan la vida democrática de Venezuela durante muchos años, pues que venía el cambio de gobierno, tomaba posesión el nuevo gobierno y se desarrollaba la vida institucional en términos normales, pues de una transición democrática, que es lo que nosotros aspiramos. ¿Y usted cree que eso se puede materializar? O sea, usted puede, yo entiendo que vuelve si hay garantías para que pueda ejercerlo. Claro, confiamos que va a ser así. Y por eso es que estamos trabajando y la dirigencia política que está en Venezuela está firmemente apuntando a eso. ¿Y cómo puede ser posible que suceda eso si, por ejemplo, uno sabe que el presidente electo se juramenta en el Parlamento que preside en este momento Jorge Rodríguez? Bueno, esa es la política. Tienen que haber una oposición que llega al gobierno y otros que salen. Esa es la regla de la democracia. Y nosotros tenemos unas normas constitucionales que hablan de que Venezuela es un país con una democracia alternativa. Es decir, que tenemos los espacios para cumplir un gobierno y que sea sucedido por otro en circunstancias pues de normalidad democrática. Pues. Okay. Y en la dupla que han formado María Corina Machado y usted, ¿cuál es su rol en el exilio, en este tiempo? ¿Cuál ha sido la decisión que han tomado ustedes? Mi papel va a ser establecer el mayor número de contactos con la dirigencia política española, cosa que ya ha empezado. En los pocos días que ya tengo aquí, yo me he reunido con el presidente del gobierno, me he reunido con los presidentes de los partidos más importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco. He tenido contactos con la mayor dirigencia política y así voy a seguir con otros canales institucionales y luego tengo la intención de ir al Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una resolución muy importante dando respaldo a mi designación como presidente electo. Tengo que ir a Bruselas, tengo que ir a Holanda y a otros varios países. Me acaban de llamar, ayer tuve una llamada de Caracas haciéndome una invitación a visitar Berlín, cosa que también la voy a aceptar. O sea, la mayor cantidad de contactos internacionales que yo pueda hacer para transmitir la voz de la Venezuela democrática
de los que ganamos una elección el pasado 28 de julio y que tenemos la certeza de nuestro triunfo. Nuestro triunfo está en actas que consta la victoria respaldada por casi 8 millones de venezolanos y que hubiera sido aún mayor si se hubiera permitido el voto de los venezolanos en el exterior, que no pudieron hacerlo por todas las artimañas que hizo el Consejo Nacional Electoral para que no pudieran votar. Quiere decir que esa carta que se divulgó, en la que usted acepta el resultado del TSJ, que da un triunfo a Maduro, no es una carta con la que usted coincide. Y allí le pregunto, porque cuando transmitió en video que efectivamente había firmado esa carta, dijo que había sido bajo coacción y bajo chantaje. Y a mí me gustaría que usted nos describiera qué es lo que pasó, es decir, ¿a qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo comunicó en video. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las 3 llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al Ministerio, a las oficinas del fiscal. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. Cuando usted decía coacción, ¿me puede describir cómo fueron los hechos en la residencia del embajador de España? ¿Qué fue lo que pasó? Porque efectivamente Jorge Rodríguez ha recreado y ha dicho un montón de cosas en estos últimos días sobre conversaciones que se dieron allí, y a mí me gustaría que usted nos dijera cómo ocurrieron los hechos antes y en el momento de la firma de ese documento. Mira, la coacción viene y se interpreta de distintas formas. Al tú no poder expresarte libremente, al tú no poder decir las cosas como las pido. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir, para poderme salir de la residencia y venir a España, como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días de varias reuniones, porque el documento lo hacíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. La acato porque no tenía otra opción pero sí estaba en desacuerdo con la decisión. Así fue que sucedió todo. Y es cierto que algunas veces se presentaron cuando usted estaba dormido y se lo sacaron de la cama, como se ha dicho. No. ¿Eso ha sido así, no? No. Okay. Esas fueron reuniones que se hicieron, algunas duraron mucho tiempo, varias horas, pero en horas hábiles, okay. no en horas de descanso. Vale. Y se mostraron fotos, se mostraron grabaciones de esas conversaciones
que se estuvieron de forma personal y en privado en la embajada. En esa foto aparece el embajador de España en Venezuela. Sí. Y entonces, evidentemente, me gustaría saber cómo interpreta usted que se hayan tomado registros de esas conversaciones para luego divulgar lo que sucedió, y que se haya hecho en la embajada. ¿Es un asunto normal y regular? ¿Debió el embajador de España participar y ayudarlo o cómo lo ve? El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Le parece extraño? Pero ¿se preparaba usted para eso? No, en absoluto, en absoluto. Si alguien lo hizo de manera sin autorización de nadie, porque a mí no me pidieron o me dijeron nunca que estas conversaciones las estaban grabando o las iban a grabar. ¿Y usted cree que el embajador tampoco sabía? No sé, no me atrevo a afirmarlo. Él estaba en su casa, en su residencia, okay. Pero él no creo que haya sido en absoluto, ¿no? Ya. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro, y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. Okay. ¿Usted cree que salir del país era su única opción o su mejor opción en las circunstancias en que estaban desarrollándose las cosas? No sé si era la única, porque podían haber otras. Yo me podría haber ido a esconderme, pero yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. ¿Es algo que conversaron con María Corina Machado? ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo? Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Okay. Sabemos que usted estuvo en una embajada pocas horas después de las elecciones, ¿no? Perdón, una aclaratoria. Yo estuve 32 días también en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde me brindaron protección y donde tuve todo tipo de facilidades igualmente. Pero ahí no hubo ninguna de negociación que tuviera que ver con mi salida. El embajador, un poco horas antes que usted llegara a Madrid, dejó ver que también entró en esa embajada porque también se sintió coaccionado y en riesgo, ¿no? ¿Quiere decir que las horas inmediatas después de las elecciones comenzó contra usted alguna coacción? Mira, yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina, y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba, y eso fue lo que hice. Era una buena fuente quien dio la información, y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a buscar protección a una de las embajadas donde te digo, en la embajada de Holanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener, claro, que podía no, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. ¿Usted me puede decir en qué circunstancias están sus familiares en Venezuela?
entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con 2 hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera, yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Eso es el otro documento al que él se refiere. Ese es el otro documento al que él se refiere. ¿Qué otras garantías le ofrecieron a usted? No, las pedí yo. Fue que me ofrecieron, las pedí yo. Garantías a mi familia, que se quedaba allá, a mis bienes, mi apartamento. No tengo mayores bienes sino mi apartamento, mi automóvil y más nada. Ese tipo de cosas. Okay. ¿Y pidió la liberación de presos políticos? Claro. ¿Se negoció? No se negoció, pero sí abogué por ello, porque esa es una de las causas que nosotros tenemos de manera permanente en Venezuela y en todos los foros internacionales a donde podamos llevar esa voz. ¿Temía usted que entraran a las embajadas? Mira, hay el temor que puedan hacer algo con los refugiados o los asilados que están en la embajada argentina, sobre todo ahora que no hay, que el gobierno argentino sacó al personal de allí y que están bajo la protección del gobierno de Brasil. Ese es un temor que está allí, pero hasta ahora, por supuesto, afortunadamente, y confío que no se vaya a realizar ninguna acción contra ellos. ¿Usted cree que puede correr la misma suerte otros líderes de oposición que están al frente en este momento en Venezuela y tengan que salir del país como lo hizo usted? Se lo pregunto por María Corina Machado. ¿Usted cree que ella tendrá que salir del país? Confío que no, pero eso es una situación que puede presentarse con cualquier dirigente político que se pueda ver en riesgo. Bueno, lo que ahora le quería preguntar es y pedir apoyo internacional. Y usted ya ha recibido apoyo internacional, ha recibido el respaldo del Parlamento español, el respaldo del Parlamento europeo. Muchos países latinoamericanos han reconocido y han defendido que tienen que presentarse las actas. Un reclamo que hace usted también, Estados Unidos. En el pasado, la oposición también tuvo mucho apoyo internacional, pero eso no logró conseguir una transición a la democracia en Venezuela o un cambio político. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer ahora diferente para que esta vez sí se consiga esa garantía y se pueda el 10 de enero usted juramentar? Que se respete el derecho y la voluntad de 8 millones de electores que escogieron y votaron por mí el 28 de julio. Ese es lo más importante, ese es el capital más grande que tenemos en esta oportunidad. ¿Pero qué cree que tienen que hacer los países que apoyan en este momento que es que el resultado electoral... Exigir al gobierno que cumpla lo que en toda democracia puede ocurrir. Hay un ganador, ese ganador toma posesión de su cargo. El perdedor sigue en la actividad política y esperará su momento para volver. Le pregunto más. ¿Estados Unidos debería reforzar sanciones? ¿La Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para conseguir mayor presión? Sobre ese tema no quiero opinar. ¿No quiere discutir este tema o no lo considera...? No, es importante, pero no quiero opinar sobre el particular. Ok. ¿Y usted cree que países que en este momento han dado respaldo a Maduro, China, y Rusia, Irán principalmente, también deberían revisar su postura frente a lo que acaba de pasar en Venezuela y por qué? Bueno, ellos están pueden optar por seguir con esa línea, pero ellos tendrían que ver que en Venezuela ocurrió el 28 de julio un proceso electoral transparente donde votó una inmensa cantidad de venezolanos que se expresaron por una fórmula distinta a la del gobierno y que la lógica en una democracia es que unos ganan y otros pierden. Y el que ganó debe ejercer el gobierno para el cual fue electo.